Buenas noches. Grupo Informativo El Florense y Belén Digital tiene el gusto de presentar El Florense TV. Bajo la dirección de Alberto Salazar, trataremos temas de actualidad con nuestros invitados. 60 minutos transmitiendo el acontecer nacional a través de la señal de belendigital.net. Grupo Informativo El Florense, formando opinión por el rescate de los valores de la gran familia costarricense. Buenas tardes, amigos de Belén Digital. Estamos en el Florense TV. Esta tarde transmitiendo desde Belén, los estudios de Belén Digital. Muy contentos por poder llegar hasta sus hogares a través de la señal digital de Belén. Y con un invitado muy especial el día de hoy, don Fernando Zamora, doctor en Derecho Constitucional, con el que estuvimos compartiendo hace unos minutos en el Florense Radio. Les queremos aclarar que nuestro programa se está adelantando unos minutos porque juega la selección nacional, así es que tanto este viernes como el próximo vamos en horario especial y después retornamos a nuestro horario habitual de 6 a 7 de la noche. Queremos agradecerle a todas las personas que han estado siguiendo este programa, donde la semana pasada con don Otto Guevara rompimos récord de audiencia y eso nos tiene muy contentos. También avisarles que a partir de mediados de junio inicia el Florense Radio en su versión digital, 24 horas de transmisión en nuestra propia emisora de radio, porque vamos a las nuevas tecnologías, la verdad, y Radio Victoria en AM pues es un poco limitada, aparte de que tenemos que estar una hora exacta ahí, y hay veces tenemos invitados como hoy que la hora se nos hizo prácticamente minutos para conversar con don Fernando, y pues queremos tener más disposición, así es que nos vamos a cambiar de tecnología. El programa del Florense Radio en Victoria termina el 30 de junio y el 15 de junio estamos ya con el lanzamiento de nuestra emisora, con banda ancha, con todas las con un programa sumamente moderno de transmisión que hemos adquirido. Así es que los invitamos a unirse a nosotros a través de las páginas de Belén Digital, porque vamos a tener un enlace y vamos a retransmitir por radio los programas de Belén Digital también. También vamos a transmitir Forti Noticias, que es el noticiario de Radio Victoria, la revista Sociopinión, y por supuesto Pachos, que es el programa estrella del Florense. Parece mentira, pero bueno, es lo que a la gente le gusta. Noticias dichas con una pizca de vamos a tener también humor. programa musical, por ahí va a haber un DJ, como les dicen ahora los muchachos nuevos, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es alta tecnología y eso es positivo, Alberto, lo felicito de verdad. Sí, eso. Y bienvenido, don Fernando. Vamos a hacerlo, pero bueno, amigos, hoy temas muy interesantes, temas nacionales, un país que está de verdad conmocionado con todo lo que está pasando. La Sala Cuarta, por un lado, derogando leyes a diestra y siniestra. Dice Rolando Araya que el país está ingobernable, y quién mejor que el doctor Zamora para ayudarnos a hablar, a explicarles a ustedes un poco sobre el acontecer nacional. Don Fernando, gracias por acompañarnos, bienvenido al Florense, y ya lo comprometimos para que nos escriba en el periódico también sus interesantes columnas. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, los televidentes. De veras que es un honor estar aquí esta tarde y agradecido por su invitación. Pepe. Muy buenas tardes a la audiencia de www.belendigital.net aquí en el Florense TV. Como lo ha indicado nuestro director, don Alberto Salazar, hoy tenemos al doctor Fernando Zamora, especialista en Derecho Constitucional, que nos va a dar todo lo que necesitamos saber sobre esa materia, o más que todo, esta maraña política, este enredo que se tienen nuestros gobernantes y que muchos en términos legales no entendemos. Aparte de eso, que no vamos a ocultar, es viernes de política, y don Fernando, como lo hablamos extra micrófonos, es una posibilidad que una de las tendencias del Partido de Liberación Nacional está proponiendo para las elecciones del 2014. Don Alberto, lo dejo con don Fernando. Bueno, para ser claros, lo están metiendo y Sí, ya, claro. ya lo tienen casi adentro. Y la Él es el que tendencia dice de que Antonio está- Álvarez de Santis, Sí. que ha estado aquí en Belén Digital. Aquí han pasado casi todos Sí, claro. los precandidatos. Don Otto ya estuvo. El único es Rodrigo, que
seguramente como yo creo que va a ganar, no le dan permiso, tal vez el cubano. no ha ¿verdad? venido, pero bueno. Para empezar, primero hablemos un poquito. Don Rolando Araya decía que este país es ingobernable, que ya llegamos a un punto en el que no hay vuelta atrás. Aquí no se ponen de acuerdo para nada y cualquier hijo de buen vecino se trae abajo cualquier ley. Si a eso le sumamos el perfil de los diputados actuales, que hasta que da tristeza verlos, gritando chuchinga y gritando maricón y todas estas cosas. Don Fernando, uno que es un ciudadano de a pie, pues piensa que don Rolando tiene razón. ¿Cree usted que el país se encuentra ya sumido en un estado donde se ha perdido la gobernabilidad? Bueno, ciertamente, yo ahora les explicaba anteriormente que nosotros estamos viviendo un cambio de paradigma en el mundo. La era de la información ha traído un colapso del sistema de representación. La era de la información lo que provoca es que la gente esté más informada. Cuando la gente está más informada quiere más poder, pero el sistema representativo que nosotros tenemos actualmente no le da poder a esa gente. O sea, porque no nos engañemos, participar en una red social o en un Twitter, eso no es poder, eso puede ser un altoparlante de la ciudadanía, es como darle un poco una voz a la generalidad, pero no hay poder de decisión allí. Ya existen los mecanismos para que la gente pueda, ya empiezan a desarrollarse los mecanismos para que en un futuro, incluso en Europa se habla del cibervoto, que es la posibilidad de que la gente pueda acceder a la votación por vía informática y tomar decisiones rápido de relación al rumbo del Estado, pero en este momento no existe todavía. Entonces nosotros vivimos un sistema donde el poder está plenamente concentrado, pero que ya no es representativo. Ese poder ya no es representativo de los anhelos de la población. Entonces hay un colapso del sistema. Y ese colapso del sistema, parte de los reflejos o de los efectos del colapso del sistema, es que el material humano que llega, al ser un sistema ineficiente, entonces el mejor material humano abandona la participación política, la actividad política. Y entonces es como un círculo vicioso. Entonces el material humano que llega al poder, a la participación política, no es de la mejor calidad, ¿verdad? Entonces se dan esas cosas que vos estabas mencionando, ¿verdad? De llegar incluso a ver que llega gente, digamos, vulgar incluso a las posiciones de poder. O sea, el señorío de la Costa Rica patriarcal del pasado, eso absolutamente se perdió. O sea, no hay majestad en ninguno de los estamentos del poder, ¿verdad? Don Fernando, antes a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, una de las cosas que les ponían a hacer era ir a escuchar los discursos en la Asamblea Legislativa de personas que daban el ejemplo. Eran cátedras. Eran cátedras. Ahora, hoy Rodrigo Facio, por decirle algo, dar nombres de personas que han dado legado al país. ¿Cómo va a ir un muchacho a ir a un señor que le diga chuchinga a otro, o que le diga maricón, o que empiecen a agredir psicológicamente a las compañeras diputadas? Eso es lo que el pueblo está clamando ahora. ¿Qué hacer con eso? Sí, lo que se necesita es una transformación del sistema. La ingobernabilidad de la que hablaba Rolando, casualmente ayer estuve con él y estuvimos conversando. La ingobernabilidad, me parece que la que habla Rolando es la incapacidad que en estos momentos tiene el sistema político y la clase política para tomar las decisiones que es necesario tomar, ¿verdad? Porque el punto es que este país necesita cambios trascendentales en el sistema de gobierno, que no existe el consenso ni la posibilidad del consenso por esa atomización del sistema para llevarlos a cabo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí hay una ingobernabilidad. Aparte de que muchas de las decisiones que la clase política está pretendiendo tomar muchas de ellas son carentes hasta de sentido común, ¿verdad? Yo lo denunciaba en un artículo tiempo atrás, en el año 2009, por ejemplo, que a quién se le ocurre, son cosas de sentido común, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre poner una multa de 300,000 colones en una ley de tránsito cuando, bueno, por una cosa nimia, hay ciertas conductas que son ilícitas, como embriagarse y conducir, eso obviamente pues ahí se justifica,
pero otras conductas nimias en donde las multas eran de 300.000 colones en un país en donde la mayoría de la población gana menos que eso. Entonces son tonterías, esa cosa que si usted analiza, es un problema de la ley, no es un problema de sentido común, es un problema del material humano que está ahí, que es un material humano sin categoría, digamos, sin calidad. El problema es que ahora ya no piensan hacer las leyes, sino que sacan un copy-paste de un estado de California o de algún lado y lo pasan. Vea usted que en España bajaron el índice de accidentes, ahora que usted toca ese asunto, invirtiendo en la educación, en el conductor que venía nuevo, no el que ya está, porque ya está viciado. Claro, eso por supuesto que indiqué solo es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de lo, si lo podemos ver en un montón de aspectos, ¿verdad? Incluso hay o son evidentes incluso contradicciones en otros aspectos, digamos, la sala constitucional ha sido un garante en muchos aspectos de los abusos del poder. ¿Qué más decir? Que por ejemplo lo que pretendían hacer con el paquete tributario era algo absurdo en un momento en que la economía mundial está deprimida, donde la economía nacional también. ¿Cómo pretendías meter un paquete de impuestos en una situación política como la actual y de la forma inconstitucional en que lo pretendían hacer? Pues si vos lo analizas desde ese punto de vista, por ejemplo, ahí la sala constitucional ha sido un garante, de igual como lo fue un garante del principio constitucional de proporcionalidad y razonabilidad, como en el caso de la ley de tránsito u otras normas que se han detenido, absurdas, sin sentido común, y que se han detenido porque el Tribunal Constitucional ha sido un garante de eso. Pero también uno dice, bueno, y por un lado hay decisiones acertadas, pero otro lado ese mismo tribunal a veces toma decisiones absurdas, ¿verdad? Decisiones que van incluso contra las garantías democráticas, ¿verdad? Lo que se le ha criticado, Fernando, es que, por ejemplo, ¿quiénes son los magistrados para decir a quién se le da y a quién no se le da Viagra? O sea, ¿se ha limitado la sala cuarta? Ha perdido, vamos a ver. ¿O los políticos se han aprovechado de ello? Yo le voy a decir una cosa, ya que estamos tocando ese tema, y lo entramos a ese tema. Yo no creo en quitarle potestades a la sala cuarta. O sea, entiéndame una cosa, la sala cuarta es un garante frente al poder. O sea, es un garante de la Constitución. La Constitución es las garantías que tenemos los ciudadanos de que el poder va a estar frenado, de que nosotros no vamos a ser sujetos de abuso. ¿No es el dueño de la bola, la sala cuarta? El problema es que, claro, la sala cuarta, si bien es cierto, yo no creo que deba ser limitada, porque ha tenido aciertos importantes. Gracias a que no está limitada, ha tenido aciertos importantes. Ciertamente algo pasa que a la par de grandes aciertos comete grandes desaciertos, que son típicos, digámoslo así diría yo en este caso, de una pérdida de señorío y de majestad. O sea, la sala constitucional, y eso es indudable, ha perdido señorío, ciertamente ha perdido majestad. Entonces está bien que no esté limitada, está bien que la sala cuarta tenga la potestad y la capacidad de decirle en algún momento a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo, alto ahí, eso está mal, ¿verdad? Pero por otro lado, la sala cuarta debe ser depositaria de ese poder, buena depositaria y buena mandataria de ese poder, y actuar con señorío, con majestad. O sea, ¿cómo es posible que la sala cuarta, y aquí no estamos hablando de homofobia ni nada de eso, pero cómo es posible que la sala cuarta viene y le dice al sistema carcelario que es una cuestión de disciplina? Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí es que no hay recursos para eso, pero en Estados Unidos los privados de libertad están debidamente uniformados. O sea, que un homosexual puede vestirse travesti y pintarse labios y todo ahí mismo en la cárcel. O sea, eso no es adecuado. O sea, porque aquí ya estamos hablando de la sala cuarta entrometiéndose en una cuestión de disciplina carcelaria. O sea, ¿cómo el señorío, la majestad de un tribunal constitucional va a degradarse a esos niveles, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, una pérdida de majestad, y por otro lado, ciertamente, señalamientos delicados, un poco graves, en lo que se refiere, para terminar la idea, en lo que se refiere
a que la sala debe ser un garante o sea, debe ser un garante frente al poder de los que no tienen el poder. No puede ser un garante de los que tienen el poder, ¿verdad? Que es el caso de lo que sucedió con la inconstitucional sentencia, aunque de la reelección, ¿verdad? O sea, eso fue algo inaudito, ¿verdad? Porque era la sala constitucional, en lugar de presentarse como un garante como un garante de los ciudadanos frente al poder, se convierte en un garante de los ciudadanos que tienen poder. Y entonces les dicen, no, ustedes pueden reelegirse, cuando, por ejemplo, en países como México, en la Revolución Mexicana de 1910, murieron millones, estamos hablando de millones de mexicanos, murieron precisamente por un lema. Ustedes saben cuál era el lema de la Revolución Mexicana. El lema de la Revolución Mexicana era democracia efectiva es no reelección, porque en esa época histórica Porfirio Díaz, que era el dictador de México en esa época, que era el líder y el caudillo y el dictador de una larga y oscura noche dictatorial mexicana que se le llamó el porfiriato, ¿verdad? Se reelegía indefinidamente. Entonces Ignacio Madero inicia la revolución precisamente como una confrontación a esa mala práctica, a ese vicio antidemocrático que es la reelección. Entonces viene aquí la sala cuarta y dice, no, la reelección tiene que lo que la Constitución dice que es prohibida la reelección, debe decir que sí hay reelección. Eso es algo absoluto. Eso es una de las páginas más negras, no de la historia de la sala, no, es una de las páginas más negras de la historia constitucional de Costa Rica. Ahí precisamente era donde yo quería llevarlo a usted. Los políticos han metido la mano en la sala cuarta. En la última encuesta de Sid Gallup, para el periódico La Nación, por cierto, nos dice que no hay credibilidad en el Poder Judicial, mucho menos en la sala cuarta. El pueblo, los de a pie, como dice don Alberto. Con el caso de la famosa reelección y con otros casos, ¿los líderes políticos ponen a los magistrados a su disposición? ¿Se habrá metido el tentáculo político en la sala constitucional o en todo el Poder Judicial en la toma de decisiones? Porque también sabemos de una historia de una llamada a un fiscal para evitar un caso. Eso es un problema, como te repito, es que el problema de crisis en la calidad del material humano que está en la política, y cuando me refiero a la política no es solo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, digamos, hablemos de la función pública, el problema de la baja calidad del material humano en la función pública. Parte de ese no es solo la baja calidad humana intelectual, porque hay gente muy capacitada intelectualmente, es que además es que la calidad intelectual debe estar íntimamente ligada a la calidad moral, ¿verdad? Entonces si hay una grave deficiencia en cualquiera de las dos, pues estamos mal. Ahí vemos que podemos ver de algunos diputados muy bien intencionados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con una buena con buenas tesis morales, ¿verdad? Pero ahí no tienen formación para defender adecuadamente sus peleas en el plano intelectual. O en sentido a la inversa o contrario, vemos funcionarios de alto nivel, muy capacitados, ¿verdad? Pero que son personas sin un carácter, sin un criterio propio y que, digamos, están ahí en función de no de los más altos intereses de la República, sino que están en función de atender los intereses particulares de gente, de empresas, de otros de anteriores gobernantes o de líderes políticos. Entonces se convierte en un problema de carácter. Y esto no es un problema de política o no política. O sea, no se trata de que entonces, por ejemplo, hay una tontería, de que, por ejemplo, no hay que poner a ningún magistrado o ninguna contralor ni a ningún puesto que hayan demostrado que tuvieron alguna participación política. No, eso es una tontería, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de ese otro extremo. O sea, lo que se trata es que la clase política tenga calidad moral e intelectual. Y bueno, parece que eso es
algo que con la crisis cultural que está viviendo el país es algo que está siendo difícil de conseguir. Y ese es uno de los más grandes problemas que en este momento tiene el sistema político costarricense. O sea, no es solo un problema de colapso objetivo del sistema, es un problema de colapso subjetivo. O sea, un problema también de colapso de la calidad moral y del material, humano que está en el poder. Hablando del material humano, ¿se equivocó doña Laura Chinchilla al nombrar su gabinete? ¿Es necesario nombrar más políticos y menos tecnócratas? ¿O usted cree que ya es hora de que los tecnócratas, aunque mal pagados en el gobierno, tomen una posición más relevante en ellos? Porque vemos que los políticos nos han fallado. Vea, yo veo que el problema es más que un problema de si se trata de tecnócratas o si se trata de políticos, porque puede haber un político que no sea tecnócrata muy bueno intelectualmente, digamos, para dar un ejemplo, un hombre como Luis Alberto Monge. Luis Alberto Monge no era un tecnócrata, pero era un tipo que la cultura que él tenía, es más, don Luis creo que no tenía ningún grado universitario, había hecho estudios universitarios, pero no tenía ningún grado, pero la cultura de don Luis Alberto Monge, su profundidad intelectual como autodidacta era envidiable, era un hombre de estatura intelectual latinoamericana, ¿verdad? Era superior a un tecnócrata. En realidad, ¿un tecnócrata qué es? Un tecnócrata es un especialista. Ortega y Gasset definía a un especialista como una persona que cada vez sabe más de cada vez menos. O sea, que es un especialista el que te sabe cada vez más de cada vez menos. Entonces, al final del camino, no es una persona que sea apropiada para la función pública, necesariamente. O sea, es una persona apropiada para consultarla, para asesorarla, pero en la función pública deben estar las personas que tengan una visión general, y para eso es lo que se necesita, ser más que tecnócrata, se necesita tener una cultura importante, ¿verdad? Una cultura general. Pero aquí, como le digo, no se trata tanto de si están tecnócratas o están políticos, se trata del espíritu, el alma del liderazgo. Cuando los liderazgos carecen de alma, ese espíritu, ¿verdad? De esa visión de hacia dónde lleva el país, entonces la cosa está mal, y no se trata de tecnócratas o no tecnócratas. Amigos, estamos en el Florense TV esta tarde compartiendo con el doctor Fernando Zamora sobre temas nacionales. Vamos a hablar un poquito de política electoral que ya se avecina, pero antes vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón,
y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Amigos, regresamos. Estamos esta tarde compartiendo con el doctor Fernando Zamora, doctor en Derecho Constitucional, temas nacionales. Pero evidentemente la política electoral nos llama la atención, máxime que por este programa han desfilado muchos de los precandidatos y seguirán desfilando, porque creemos que usted debe tener acceso a la información. Recuerden, el que tiene la información tiene el poder, y un pueblo informado creo que puede eventualmente tomar buenas decisiones. Y eso es lo que nosotros acá en el Florense tratamos de hacer y vamos a seguir haciendo. Aparte que también, Alberto, le estamos dando la oportunidad a todos los televidentes que vean por las personas que ustedes pueden votar, que tengan el parámetro, que sepan quiénes son, qué hacen, cuál es su testimonio de vida, y que a la hora de elegir sepan a quién van a elegir. Sí, de hecho el otro viernes vamos a tener con nosotros a dos candidatos a diputado, don Manuel Zumbado y doña Mercedes Hernández. Hemos tenido a doña Vivian Quesada. De la tendencia Rodrigo Arias son ellos, sí. Para que a todos les damos pelota, ¿verdad? Sí, por ahí suena Walter Zavala. Hugo Jiménez. Eterno candidato. Eterno candidato, sí, don Walter. Sí. Ya conocido de todas las campañas nuestras. Sí, todas son conocidas, don Walter. Sí. Está como un candidato, recuerdo, a diputado por Belén, ya que estamos acá en Belén, que cada 4 años le dicen, no, en la próxima sigue usted, y el hombre tiene como 65 años ya. Ya anda buscando los 70 nuestro amigo. Ni que tuviera 15, sí, decía el hermano. Difícil, pero bueno, acá tenemos una persona que por la tendencia de don Antonio Álvarez de Santi se presenta, o pretenden que se presente, y lo que nos llama la atención es su formación académica, su altura o estatura moral, que creo que, como decía Pepe, es lo que usted, amigo televidente, debe valorar. No podemos, siendo nosotros cuna de educadores, siendo nosotros la cuna de un gran o varios grandes expresidentes, claro, porque don Oscar en la primera hay que reconocerle su gran aporte, tal vez ya en la segunda no tanto, pero bueno, en la primera no podemos seguir siendo avergonzados por el tipo de diputados que tenemos, y por eso nos sentimos orgullosos de presentar a don Fernando Zamora, y que usted lo vaya conociendo y vaya viendo la capacidad intelectual y moral que tiene este precandidato que apoya a don Antonio Álvarez de Santi, que también ha estado con nosotros. Don Fernando, ¿en qué se ha equivocado doña Laura Chinchilla? ¿Por qué gana con un 60 y resto % y en este momento está más abajo que el gobierno de don Abel Pacheco? Mire, no quisiera sentarme, porque tampoco soy quien para hacerlo, sentarme en el banquillo o en el banco de juez de la señora presidenta. A veces hay gobernantes que son víctimas, digámoslo así, de su época y de las coyunturas históricas que viven, ¿verdad? Lamentablemente, el problema que estamos teniendo es que la dimensión de los retos que tienen en este momento el país esencialmente requieren una visión de estadista muy fuerte, y tal vez por ahí puede venir el problema, porque necesitamos un nuevo espíritu. Básicamente lo que se necesita en este momento, el país lo que necesita es un nuevo espíritu. Necesitamos cambios importantes de dimensiones muy grandes, y para eso se necesita un liderazgo que necesariamente va a tener que reunir a todos los actores de la sociedad costarricense. Esto no lo resuelve
el líder de un partido político nada más. Los cambios que este país necesita para transformar la sociedad, el Estado costarricense de un Estado de representación a un Estado de participación democrática, de un Estado de forma de gobierno presidencialista a un Estado de forma de gobierno más directorial, ¿verdad? Esto no lo puede, lamentablemente, no lo puede hacer un gobernante que tenga una visión, digamos, reduccionista. Tiene que tener una visión, tiene que tener, primero que todo, clara la visión. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer en términos de esa transformación del país? Entonces, lo primero es tener la receta clara. Y una vez que se tiene la receta clara, tener el liderazgo estratégico para involucrar a los diferentes actores sociales en los cambios revolucionarios que este país necesita. Porque las revoluciones, las naciones hacen las revoluciones por la vía del cambio gradual, del proceso gradual, progresivo, como por ejemplo lo fue las conquistas de la nobleza inglesa en el siglo XIII, en el siglo XIV, que fueron las que constituyeron el constitucionalismo moderno, que fueron graduales. O lamentablemente los cambios pueden llegar por la vía de la violencia, como sucedió con el horror jacobino del siglo XVIII en Francia. Entonces, para hacerlo por la vía gradual de las conquistas es necesario una visión muy clara de Estado, de país, de nación, ¿verdad? Tener algo más que una visión de Estado, es necesario tener una visión de nación, que es diferente a Estado. Y tal vez eso es lo que no ha existido en este momento, porque un gobierno, imagínense un gobierno que ha hecho de los impuestos su programa, es un reduccionismo, Alberto. Eso es una visión muy limitada, y yo creo que por ahí es donde podemos anotar que es la carencia más importante que estamos teniendo. Dejando de lado a doña Laura, se acercan las elecciones, nunca hubo una tregua política, viene el 2014. Como ciudadano, ¿cuál de los precandidatos actuales, a criterio suyo, reúne esa visión que necesita el país para salir adelante? Estamos con don Rodrigo, estamos con Johnny Araya, don Antonio Álvarez de Santi, Fernando Berrocal ya entró, y por ahí se menciona, pero no lo ha dicho el señor Figueres. Antonio Álvarez de Santi es definitivamente, a mi criterio, la opción que reúne dos cosas interesantes. Yo les decía ahora, estábamos conversando coloquialmente extra cámara, que una de las crisis del material humano es cómo lograr que exista calidad intelectual y calidad moral en un líder, ¿verdad? Normalmente nosotros podemos ver que hay muchos líderes con alta calidad moral, diputados, ministros con muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero que no tienen digámoslo así, el voltaje intelectual para dar las peleas que se requieren dar. ¿Qué hay en carácter? Se me viene a la mente incluso un diputado que está dando una pelea muy interesante por la defensa de los valores judio-cristianos en la Asamblea Legislativa, pero él no tiene el voltaje para defender bien y para defender con estatura eso. Entonces no basta la calidad moral, se necesita calidad intelectual. Y en sentido contrario, nada ganamos con un líder que tenga una alta calidad intelectual, sea una persona o un funcionario público con un gran conocimiento del medio, del entorno y de su oficio, si no va a tener la dimensión moral que le permite tener un criterio propio y hacer lo que se debe hacer, ¿verdad? Entonces, en don Antonio Álvarez de Santi yo veo definitivamente de los candidatos que actualmente están en la lista, es el que en eso es el que es más completo. Es un hombre intelectualmente formado, es un hombre moralmente intachable en sus empresas, un hombre, a pesar de que ha creado empresas, se ha arriesgado, ha estado
nadie puede decir que sea una persona señalada, ni cuando estuvo en la función pública, ni como empresario. O sea, es que es muy fácil que a usted lo señalen si usted no ha caminado. Si usted no ha hecho nada en la vida, ahí que lo van a señalar. O sea, usted simplemente no ha sido probado. Pero si usted ha sido probado y ha salido bien, ¿qué es lo que sucede con don Antonio? Y yo creo que es la persona adecuada para el reto, los desafíos que el Estado costarricense enfrenta en los próximos años. Don Fernando, pero decía don Luis Alberto Monge con el finado Carlos Manuel Castillo, que Carlos Manuel sería un excelente presidente, pero que era un muy mal candidato, tal vez por la forma de ser de él, ¿verdad? Y todo. Antonio, la gente lo percibe, nosotros se lo hemos dicho acá en estas mismas cámaras, la gente lo percibe como muy bueno, como muy pasivo, ¿verdad? En tiempos donde hay que exigir, ¿verdad? Recuerda la campaña de Otto Guevara pasada, donde él decía chingua de seguridad o chingue, o sea, ese tipo de frases que lamentablemente, aunque usted, pues son populuchas, ¿verdad? Pues llaman la atención de la gente, que al fin y al cabo son los que votan. Se tiene que golpear la mesa, le decíamos nosotros a don Antonio Álvarez. Eso es lo que la gente dice en los parques, la gente, lo que nosotros percibimos antes de traer un invitado como Antonio, preguntamos, y eso es lo que la gente le reclama. ¿Usted cree que don Antonio tiene, si bien es cierto, es intelectual, es un empresario exitoso, tiene una esposa súper inteligente y todo lo que usted quiera, pero políticamente, para traer los votos, que es al final lo que cuenta, usted no percibe como que a él le falta algo? Bueno, la gente, yo creo que estos espacios sirven para eso. La gente uno debe educar a la gente, o sea, y estos espacios deben servir para eso. Los líderes deben educar a la población en ese sentido, cuando tienen la oportunidad, como en este caso, de estar frente a una cámara. Hay que entender qué es el verdadero liderazgo. El verdadero decía un famoso proverbio, y cuando digo proverbio literalmente, o sea, porque es un proverbio bíblico, o sea, del libro de los proverbios de la Biblia, que es más fuerte el que se vence a sí mismo que el que vence un ejército, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos gente que golpea la mesa y que tiene posiciones histriónicas, ¿verdad? De manifestaciones, ¿verdad? Físicas, que aparentan carácter y liderazgo, ¿verdad? Pero a la hora de las verdades son gente muy pobre de carácter, ¿verdad? Porque fácilmente caen en tentaciones, fácilmente cometen actos indebidos. Entonces eso no es el carácter. El carácter es otra cosa. La gente yo creo que el costarricense ya se ha cansado precisamente de votar por las apariencias. Puede ser que Antonio, no sé, puede ser que Antonio no tenga sea un hombre por su misma sinceridad y por su misma honestidad, pueda ser un poco ingenuo desde el punto de vista de la imagen pública que llaman, ¿verdad? De los medios de comunicación, de la propaganda y todo esto. Pero sin embargo, si algo le puedo asegurar es que ciertamente es un hombre de carácter, es un hombre que tiene una visión clara del país y que es un hombre que realmente al tener carácter cumple esas expectativas realmente que la gente exige, aunque tal vez no lo aparente así en su imagen ya propiamente electoral, ¿verdad? Pero en fin, yo tengo confianza en que el electorado costarricense madura, ¿verdad? Madura y que al madurar logre orientarse en función de los hechos y no tanto del histrión propio de la propaganda. Decía don Rolando Araya también que tener pobres en el país es un negocio y una garantía de que la existencia de todos estos grandes anillos de pobreza mantenían en el poder a familias que han vivido de la política durante décadas, refiriéndose evidentemente a los Arias,
que quieren perpetuarse en el poder. Se habla de que en el 2018 don Oscar quiere ser 3 veces presidente. Para igualar a don Ricardo. Para igualar, pero bueno. ¿Cómo lograr terminar con este clientelismo político que al final repercute en las elecciones cada 4 años, cuando vemos que con una cocina de gas que al día siguiente de las elecciones se vendía en 10.000 colones o hasta en 8.000, algunos las estaban vendiendo, lograron volcar elecciones en cantones como por ejemplo el Cantón de Flores, donde volcaron la elección a favor de un candidato? ¿Cómo lograr eso? ¿Cuál sería el proyecto prioritario para combatir el clientelismo, la pobreza y enseñar a los y las costarricenses de escasos recursos a producir ingresos necesarios? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, en el sentido de que lo que refería Rolando, la pobreza es un excelente negocio para la concentración del poder, para quienes quieren de forma espuria concentrar el poder. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con casos en la historia, digamos. ¿Qué les puedo mencionar? Puedo mencionar muchísimos casos históricos en donde sátrapas han sostenido durante mucho tiempo, estos sátrapas se han sostenido durante mucho tiempo a través de la extorsión electoral. Ejemplos: Rafael Leonidas Trujillo, el caudillo que le llamaban en República Dominicana. Recientemente, la historia reciente, el comandante Chávez en Venezuela, que sabemos que ha repartido hasta armas, ha repartido propiamente grandes cantidades de bonos y de asistencia, subsidios. Bueno, ya Evo Morales está haciendo lo mismo en Exacto, Bolivia, entonces Corella en Ecuador, Ortega en Nicaragua. Exactamente, entonces, los ejemplos históricos pasados son múltiples, ¿verdad? Y casi siempre eso asociado a un mesianismo político, ¿verdad? Se plantea toda una utopía, ¿verdad? Una construcción ahí sociológica de sueños y de quimeras políticas, y sobre esa base se sojuzga a la sociedad. Bueno, el ejemplo más dramático en la historia, el nazismo, los Jemeres Rojos en Camboya, ¿verdad? Utopías, se les crea, se convence a los pueblos con espejismos políticos, ¿verdad? Y sobre la base de los espejismos políticos se establecen dictaduras terribles y sangrientas. ¿Cuál es la solución? La única solución, bueno, cuando ya están montadas la valentía política, la lucha política valiente, y sumado a eso la educación del pueblo. O sea, se necesita educación y heroísmo político. Caso del ejemplo de esta mujer, de esta líder birmana, por ejemplo, que ha luchado con un gran heroísmo en Birmania por la vuelta a la democracia. Le sigo dando ejemplos: Mandela en Sudáfrica, ¿verdad? Que sufrió 27 años, si no mal recuerdo, en prisión, como un sacrificio, digámoslo, vivo por la lucha del pueblo sudafricano y del Congreso Nacional Africano. Y bueno, cuando ya llegan los pueblos a esos niveles, Lech Walesa en Polonia, cuando llegan los pueblos a esos niveles, Václav Havel en Checoslovaquia, sí. Cuando llegan esos pueblos a esos niveles de opresión, es necesario no solo la educación del pueblo. El pueblo debe ser educado correctamente, debe elevarse la cultura de la ciudadanía, sino también ya cuando se llegan a esos niveles de opresión es necesario el heroísmo político. No basta la educación, porque la educación nunca va a fructificar en sociedades tomadas por satrapías. Chávez no va a hacer en Venezuela no va a llegar y va a iniciar un proceso serio de educación a su pueblo. Es lo que necesita casualmente es mantener al pueblo bajo esos niveles de ignorancia para sostenerse más bien en el poder.
Amigos, estamos en el Florense TV. Iniciado el programa, a los 20 minutos ya teníamos una audiencia de alrededor de 900 personas. Les agradecemos muchísimo. Sabemos que a este momento son más. Esto a pesar de que cambiamos el horario y, como dicen, nos agarramos descuidados. Pero bueno, muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos está viendo a través de Belén Digital. Como ustedes han podido escuchar, don Fernando Zamora, un intelectual, una persona conocedora de la realidad, pero también él lo ha dicho, los políticos tradicionales que quieren tener el poder, pues buscan otro perfil de persona, el que no piense mucho, el que levante la mano, y eso va a hacer que personas como Fernando cuesta un poco que lleguen a puestos de autoridad, porque a los políticos tradicionales no les sirven las personas pensantes. Prueba de ello es nuestros regidores, Fernando, que tiene un pleito acá en Belén, nuestros alcaldes, como el señor alcalde al que estimamos muchísimo de Santa Bárbara de Heredia, que dice que él tiene superávit, entonces anda cacareando eso, y el pueblo sin agua, las calles malas. Resulta que se le olvida que los recursos, Fernando, yo sé que usted no lo entiende, no lo va a creer, pero los recursos, él cree que son para guardarlos, y no, aquí hay que gastarlos, y él los guarda, no gasta, y el pueblo está, como decía mi abuela, el rancho ardiendo, ¿verdad? Pero eso es lo que ponen, eso es lo que puso don Rodrigo Arias, eso es lo que ponen ellos cuando buscan sus candidatos. Bueno, de eso vamos a conversar con el doctor Fernando Zamora, pero antes vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos. Apartotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Apartotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Regresamos a www.belendigital.net. Les vamos a recordar a todo el pueblo belenita y a todos los costarricenses, y más allá, porque por internet nos ven en cualquier lado, hasta en Nueva York. ¿Te acuerdas, Alberto? Nos estuvieron sintonizando. Que del 4 al 17 de este mes de junio van a estar las fiestas patronales, las tradicionales fiestas patronales del Cantón de Belén. ¿Qué puede usted adquirir? Bueno, la cuchara riquísima de las señoras de la Ribera de Belén, actividades culturales, deportivas. Vamos a tener baile popular con el grupo Chiqui Chiqui, ¿verdad? La banda Chiqui Chiqui. Así que acérquese a Belén, un cantón donde abre sus manos, abre sus brazos para todo aquel que quiera llegar. Y nosotros, los que somos foráneos, vamos a tratar de traer una cimarroncita por ahí con una amiga alcaldesa. Ya lo sabe, del 4 al 17. El 4, Fernando, arrancamos con la novena, importantísima. Con la novena, sí, con la novena, y el 8 ya con las actividades masivas. El 8 van a estar en Belén Digital, vamos a estar en el stand de Belén Digital y vamos a celebrar el GAN en la selección, muchachos, también ahí con los compañeros de Belén. Ya lo saben, del 4 al 17, fiestas patronales en el Cantón de Belén. Y se van a transmitir en vivo por la señal de Belén Digital. Allá también vamos a tener un set para entrevistas, Alberto, ahí lo vamos a conversar. Como Fernando nos dijo que la cuchara de las muchachas de la Ribera de Belén son buenas, pues le va a tocar invitar a degustar eso. A la sopa de mondongo. A la sopa de mondongo. Los tamales. De verdad, invitados todos los que puedan acercarse a Belén esos días, y los que no puedan, pues véanlo por la señal de www.Belén Digital, tradicionales fiestas en San Antonio de Belén. Importante, don Alberto, antes de seguir con la entrevista con el doctor, que también aprovechemos este medio para aquellas personas que tenemos fuera del país, avisarles, vea las fiestas, véala por Belén Digital y tenga un pedacito de la tierra nuestra desde su computadora.
Amigos, bueno, nos quedan unos minuticos, 10 minutos, se nos va el tiempo rapidísimo. Al doctor hay que invitarle un par de horas, ¿verdad? Sí, sí. Fernando, evidentemente no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo. El perfil de los candidatos, como le decía antes de ir al corte, que buscan los políticos tradicionales, no es el suyo, la verdad. Ahí, si usted va a la Asamblea Legislativa, 2 o 3 son los que hablan y el resto levanta la mano en manada. Nosotros hemos sido testigos de eso. Sí. Cuando sacan un proyecto de la agenda y lo ponen de primero, vuelven a ver todos así al jefe de fracción. Le hacen así. Lo hemos visto. Da tristeza ver eso. Personas pensantes, Fernando. ¿Cómo va a ser usted o cómo va a ser la tendencia de don Antonio, que está, por lo que yo he visto, buscando perfil sí, de profesionales, de personas pensantes, de personas que vengan a aportar para lograr vencer esta estructura que ya está casi que dominando todo? Y no está buscando políticos tradicionales y ya quemados, como decimos nosotros. Está buscando gente nueva y gente que llegue a solucionar problemas. Sí, bueno, yo no soy particularmente crítico de pues el consenso político. Obviamente, o sea, son necesarios los consensos políticos para lograr que las naciones crezcan, que las naciones progresen. El problema es cuando ese consenso político se logra sobre la base de intereses que son ajenos a las convicciones. O sea, que hayan 30 o 40 diputados convencidos de una tesis. Bueno, perfecto, eso es bueno, eso es lo deseable. El punto es que esa convicción sea una convicción democráticamente genuina, ¿verdad? Que ese es el problema que probablemente no está pasando, ¿verdad? Porque muchas veces se da peleas por lo incorrecto o lo insensato. Ahora, en el programa que teníamos anterior, yo les explicaba de que la cultura y la educación y el conocimiento o sea, el conocimiento es la recepción de verdades, es la persona educada, la persona conocedora, es la persona que posee verdades. ¿Por qué? Porque usted no puede ser una persona, usted puede tener mucha información, pero información incorrecta. Eso no es cultura, eso no es educación. O sea, no basta con tener información, se debe tener la información correcta. Se debe tener la información correcta. Entonces, no basta con que hayan consensos, los consensos deben establecerse sobre la base de las ideas correctas. Y lo que yo siento que ha existido, parte de la crisis que tiene el sistema político costarricense, es un problema de ideas, ¿verdad? Es un problema de que estamos con las ideas incorrectas en una época en donde el país demanda cambios importantes. Bueno, el ejemplo era ese que hablábamos, como un gobierno que se ha limitado o que se ha reducido al monotema de los impuestos, ¿verdad? Es un reduccionismo muy grave para la dimensión de los desafíos que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros necesitamos está perfecto, que hayan consensos de la clase política, pero los consensos deben ser sobre las ideas correctas, sobre las tesis correctas, y para eso, pues, lamentablemente se necesita calidad intelectual y calidad moral, y cuando hay crisis de ambas, lo que va a haber son sinsentidos, o sea, insensateces, hay proyectos sin sentido común, que ahora lo estaba yo afirmando, con ejemplos como esos, de la ley de tránsito absurda, por las razones que di, en momentos en que la economía está en un proceso mundial de crisis, de plantear que la solución es más impuestos y no una contención seria del gasto público, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces vemos cómo lo que hay es una evidente crisis, pero casi que yo la reduciría al sentido común, una crisis del sentido común de la clase política costarricense.
¿verdad? Y definitivamente estamos necesitados de esos cambios que mencionaba, que son de una dimensión superior y no los vemos, no vemos esos cambios y que van en la línea que expuse, de una democracia de participación, de un régimen directorial, de una quiebra del antiguo régimen, digámoslo así como se diría, o lo decían en la Revolución Francesa. Es la quiebra del ancien régime, decían los franceses, del antiguo régimen, por una nueva utopía en ese sentido, pero en el buen sentido de la palabra. Fernando, si ese cambio no se ve, ¿qué nos espera como país? Lo dije ahora hace un rato, las revoluciones, hay dos formas, las revoluciones, la violencia no es la esencia de la revolución, la esencia de la revolución es el cambio, el cambio correcto, porque los Jemeres Rojos hicieron una revolución sobre la base de la información incorrecta. Cuba hizo una revolución materialista y atea sobre la base de la información incorrecta. Es el cambio sobre la base de los valores y los ideales correctos, pues es una cuestión de ideales, de idealismo. Entonces, este país solo tiene dos caminos: o se pone de acuerdo la clase política en un gran acuerdo nacional en función del cambio político necesario, ¿verdad? Para pasar de esa democracia de representación a una democracia de participación, o lamentablemente Costa Rica se puede ver expuesta, digámoslo así, yo no diría que necesariamente a la violencia. Esto es un país que lamentablemente también, pero digamos, evacúa la violencia, no necesariamente por la vía de la violencia política, pero sí podríamos vernos expuestos a una agravación del caos, ¿verdad? Así como estamos viendo que vamos enfilados a una cada vez mayor agravación del caos vial, por ejemplo. Así podemos ver que se agrava el caos en todas las áreas, se va a tender hacia una entropía, ¿verdad? Hacia una gravedad del caos en todas las demás áreas. Ya lo estamos viendo en muchas áreas, en el área vial, en aspectos como judiciales. Hay que ver cómo está de colapsado el sistema judicial, ¿verdad? En muchas áreas estamos viendo el colapso del sistema, la entropía, ¿verdad?, del sistema, y podemos esperar que si no se dan esos cambios, esa entropía se va a agravar. Bueno, amigos, antes de irnos, porque hemos llegado ya al final del programa del día de hoy, queremos volver a invitarlos para las fiestas de Belén. Correcto. Empezamos con la novena el día 4 y es del 4 al 17 de este mes, donde vamos a tener actividades culturales, vamos a tener bailes populares, va a haber de todo aquí en Belén, así que asista y colabore. Es importante, eso es hacer pueblo, es volver a nuestras raíces y sobre todo invitarlos para que si usted tiene familiares fuera de nuestras fronteras, que sintonicen www.belendigital. Don Fernando, así empezó Belén Digital, con una transmisión de estas, y vea lo que es ahora Belén Digital, el medio de los heredianos, el número 1 en aspecto digital, y eso causó mucha conmoción. Así que ya saben todos a sintonizar Belén Digital, y los que estamos aquí en Tiquicia, pues vamos a las fiestas, ¿verdad? Es importantísimo. Aparte de eso, dice don Fernando que la cuchara de las muchachas de la Riviera, buenísima, vamos a probar eso. Excelente. Así es. Don Fernando, de verdad le agradecemos el habernos acompañado y esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe en otros programas, porque es sumamente educativo compartir con personas como usted, para que los televidentes y también los amigos del periódico, porque ya lo comprometimos con un artículo para este mes. Exactamente. Les recomendamos que lo lean, lo estudien y empecemos a informarnos. Pero de verdad, gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Pepe, nos vamos. Agradecerle a la audiencia de www.belendigital.net y los esperamos la próxima semana con un programa más desde las fiestas, ¿verdad? Desde las fiestas, con la señora alcaldesa de Barba Heredia, Mercedes Hernández, y Manuel Zumbados, otros dos candidatos a diputados por el PLN. A todos los que nos han visto, de verdad, mil gracias. Que Dios los bendiga y nos volvemos a ver el próximo viernes desde el toldo de las fiestas, ahí en el Puritico Centro de Belén.
Buenas noches y bendiciones.